Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar trayendo un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para cada una de nuestras vidas. Y qué bueno es leer la palabra, no solo leerla, sino también practicarla. Y darle la gloria a Dios por esa su palabra, porque es el instrumento, es la manera como Él dirige nuestras vidas. Ese es el libro de instructivos, de instrucciones en las cuales nosotros podemos confiar y ser esos siervos agradables a Él, esos hombres que quieren hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces, para empezar, pues quiero pedir dirección al Señor, que Él sea poniendo gracia, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, para que podamos entender este mensaje, para que podamos también asimismo practicarlo, ponerlo por obra. Entonces vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en este día, gracias todo por todo lo que haces, Señor, en nosotros, por la manera que obras, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso es que hoy, Señor, me coloco delante de ti y te pido que este mensaje, Señor, que he traído, Señor, tú seas, Señor, obrando, Señor, tú seas trayendo, Señor, discernimiento de tu palabra, Señor, y mostrándonos lo que nos quieres hablar en este día, Señor. Pido por aquellas personas, Señor, que se han conectado, que miran este video, este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, que tú también toques sus vidas, Señor, que les enseñes a vivir para ti, Señor, y que les ayude, Señor, también a verte a ti como ese Dios poderoso, ese Dios majestuoso, que tiene el control de todas las cosas a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, Señor. Pero eres tú, Señor, quien tiene el control y eres tú lo que sabes qué hacer y qué permitir hacer, Señor. Gracias te doy, Señor. Me quito de este lugar y te pido que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nos enseñe todas las cosas que necesitamos saber en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya después de haber pedido la dirección del Señor, pues el título de este mensaje es Ciudadanos del Cielo. Bueno, cuando uno nombra la palabra ciudadanos, pues uno mismo se enfoca como en una ciudad, se enfoca como unas personas que viven en determinada ciudad, en determinada parte, en determinado país, son ciudadanos. Y qué bueno es uno tener una ciudadanía, pertenecer a una ciudad, pertenecer a un país en el cual se pueden desarrollar muchas cosas como personas, como familia, como sociedad. Y de esta manera es que el Señor nos muestra también a través de su palabra que también nosotros tenemos una ciudadanía. Entonces la ciudadanía significa, tengo acá, cuando los seres humanos tenemos derechos políticos, individuales y sociales, y esto nos permite intervenir en nuestro estado política socialmente. Podemos estar unidos, podemos practicar o ejercer derechos que nos competen a nosotros, pero también ejercer también, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Entonces también como ciudadanos tenemos deberes y como derechos igualmente. Entonces la persona tiene derecho a participar en las decisiones de un país, y eso es realmente lo que pasa cuando somos ciudadanos, cuando pertenecemos a una ciudad o a determinado grupo de personas. Pues bueno, entonces ya entrando en la palabra, sabemos de que el apóstol Pablo, que escribió más de 13 cartas paulinas, más de la mitad del Nuevo Testamento, pues él también tenía una ciudadanía, y también él prácticamente apeló a este derecho en determinados momentos. Él era ciudadano romano y al mismo tiempo judío, y él apeló a muchos derechos en determinado momento, de que allí en Filipo, una colonia romana, prácticamente estaban usurpando sus derechos o estaban maltratando sus derechos, y allí él pudo tener una mejor vida. Pues estaba encarcelado, pero debido al derecho que tenía como romano, ciudadano romano, pues tuvo muchos privilegios debido a esto de ser ciudadano romano. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos de pronto una cédula de otro país o tenemos algún derecho en otro país, pues podemos ir allá y ser como cualquiera de los ciudadanos que viven en estos países. Sabemos que ahorita, hoy en día, en los países ya industrializados y las potencias mundiales, prácticamente hay muchas personas que viven de diferentes países y se hacen ciudadanos de estas ciudades. En el caso de Estados Unidos, vemos que hay muchas colonias o
o partes de ciudadanos de otro mundo y viven allí y hacen sus colonias y hacen sus propios barrios. Inclusive allí en Estados Unidos hay uno que se llama el barrio chino y es donde viven prácticamente solo chinos, o sea, las personas del oriente. Entonces vemos también que hay árabes y hacen prácticamente son ciudadanos y hacen sus colonias allí en Estados Unidos. Y así sucesivamente. Entonces, hablando del país o hablando prácticamente aquí de Roma, también habían colonias donde eran extranjeros de otros países y vivían allí en Roma, pero adoptaban las mismas costumbres de los romanos, adoptaban, digamos, lo mismo vestir, el mismo vivir, el mismo comer, hacían todas las cosas que hacían, aunque eran de otro lado, pero prácticamente se socializaban con estas personas de allí y hacían todo lo que estas personas empezaban a vivir como ellos igualmente. Entonces vemos que prácticamente el apóstol Pablo aquí en Filipenses, vamos a ver la palabra de Filipenses 3, 17 al 20, nos muestra la palabra y les dice a los filipenses, Filipenses era una colonia en la cual él vivió, fue allí a predicar, llevar la palabra de Dios, levantó esta iglesia, una de las primeras iglesias de allí de Asia, y prácticamente él empezó a vivir como un ciudadano de allí de Filipo, y le está diciendo, envía esta carta a Filipos. Él estaba en la cárcel, acordémonos de que también hay varias historias allí con el carcelero de Filipo y con estas mujeres, con la mamá de Timoteo, Eunice y Loida, que era la mamá y la abuela de Timoteo, y fueron una de las primeras convertidas allí en la iglesia de Filipo, allí en esta colonia romana. Entonces él empieza a decir así en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas, ahí es donde quiero ir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, acá está refiriéndose desde el versículo 17 al 21, el apóstol Pablo, allí a esta colonia romana, le está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Le está diciendo que sean imitadores, porque él quería que estas personas fueran íntegras, aunque él en los primeros capítulos se las felicita por ser fieles al Evangelio, por ser fieles, porque aunque allí en esta colonia no habían judíos y no habían sinagogas, él empezó a ver que podía ser como una tierra fértil donde llevar el Evangelio y donde empezar a levantar allí iglesias, donde levantar esta iglesia de Filipo. Y les dice a ellos que sed imitadores de mí así como el de Cristo. Entonces les empieza como a dar un ejemplo y que ellos empiecen a través de este ejemplo también a hacer la obra que el Señor nos había mandado. Y les dice o les recuerda que habían muchos que iban en contra de la cruz de Cristo, que iban en contra, y eso eran los judaizantes, las personas que no querían que Pablo prácticamente predicara allí en Filipo, y empezaron como a desviar, inclusive allí más atrasito, allí en el versículo 3, les dice que son perros y los trata como duro, ¿no? Entonces aquí es donde vemos que habían perseguidores de la iglesia y que no querían dejar que la obra de Pablo diera fruto allí en Filipo. Entonces él les dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Acordémonos de que también esta colonia de Filipos también era muy adinerada, tenía mucho dinero. Allí se levantó un hombre que era Felipe II, padre de Alejandro Magno. Este hombre prácticamente tuvo mucha riqueza allí en Filipos, y esta riqueza pues
fue la que hizo que esta colonia viviera, cuando llegaron los romanos, pues fuera saqueada y los romanos tomaron toda esta riqueza que había allí en Filipo, pero de todas formas era una ciudad que era muy rica, muy adinerada, y había mucha gente de alcurnia, mucha gente que tenían mucho poder. Inclusive vemos que las dos personas que primero se convierten, allí que fueron dos mujeres, ellas tenían dinero, tenían modos, y fueron las que apoyaron. Inclusive esta iglesia de Filipo fue la que más apoyó al apóstol Pablo en su ministerio, y él les agradecía por ese apoyo que había tenido de ellos. Entonces les está diciendo que el fin de los cuales es para perdición de todos estos hombres, cuyo Dios es el vientre, porque no pensaban sino solo en dinero, solo en comer, solo en disfrutar y solo en agasajar su carne, y prácticamente era lo único que ellos hacían. Pero Pablo, cuando empieza a levantar este ministerio, esta iglesia allí en Filipo, les dice que ellos son ciudadanos primeramente del cielo, que de pronto esa ciudadanía que tenían allí en Filipo, que los hacía romanos, entonces le daba muchos derechos y muchos privilegios, pero realmente la ciudadanía que valía era la ciudadanía que estaba en el cielo. Y dice acá, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces aquí es donde nos empieza a hablar de que estábamos esperando, o que les decía que estaban esperando a que el Señor viniera. Entonces él vivía pendiente y les decía a los filipenses de que acordasen que nuestra ciudadanía estaba en el cielo, que la mirada debía estar en el cielo, y que tenían que esperar a ese Salvador que venía por ellos y que transformaría ese cuerpo. Y les está hablando del rapto, prácticamente les está hablando del rapto de la iglesia, que transformará el cuerpo de la humillación, ¿cierto? Y en un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Entonces aquí es donde quiero como meterme un poquito en esa ciudadanía del cielo, o sea que ya no somos, porque decía en la palabra que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Inclusive lo dice el apóstol Pedro, lo dice aquí en Primera de Pedro, quiero ir allá a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, miren lo que nos dice. Dice, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Y aquí en el versículo, en el 2.11, vemos lo que nos dice el 2.11. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de vuestra carne que batallan contra el alma. Entonces aquí le está diciendo el apóstol Pedro que somos extranjeros y advenedizos. Recordemos de que el pueblo de Israel también sufrió esto cuando fue llevado a Babilonia. Prácticamente allí en Daniel vemos la historia de estos tres hombres que se llevaron, llevaron a todo un pueblo, pero Daniel nos habla o se enfoca más que todo en Sadrach, Mesach y Abednego y en Daniel, que eran estos muchachos que habían traído allí desde Judea, de Jerusalén, y desde este pueblo lo habían traído y habían sido llevados allí a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y cómo les empezó a cambiar sus costumbres y los empezó como a hacer parte de esa ciudadanía de Babilonia. Y ellos, aunque eran allí ciudadanos, nunca cambiaron sus costumbres judías y nunca quisieron que ese ejercer babilónico o toda esta ciudadanía de Babilonia ejerciera sobre ellos el cambio en sus vidas como las raíces judías que tenían. Entonces aquí nos dice por eso que nuestra ciudadanía está en los cielos, y aquí es donde Daniel y prácticamente sus hermanos nunca cedieron ante el rey, nunca quisieron postrarse, nunca quisieron cambiar sus costumbres ni adorar a otros dioses diferentes al Dios que ellos tenían, que era Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor. Entonces aquí es donde vemos que uno puede tener una identidad aquí en la tierra,
Dice acá, uno pertenece a la tierra donde ha nacido. Uno es alemán, otro es chino, otro es ruso, según sus raíces, su parentesco, su nacionalidad. Así el cristiano, así como tenemos una nacionalidad, somos de un país determinado, vivimos en un país determinado, tenemos unas costumbres determinadas, nos vestimos y hacemos muchas cosas que son de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro país, a todo lo que desde pequeño hemos crecido, pues eso se va arraigando en nosotros y va formando también un carácter. Entonces, asimismo también Pablo nos dice que también nosotros debemos de saber que tenemos también una ciudadanía en el cielo y que también tenemos que adoptar o empezar a vivir de acuerdo a esa ciudadanía que tenemos en el cielo. Hacer también, a tener esas costumbres, a tener también ese carácter de ciudadano también del cielo. Y nos dice y nos da una esperanza de que somos, como decía Pedro, peregrinos en esta tierra. Nosotros no vamos a quedar en esta tierra para siempre. Aunque también somos ciudadanos de esta tierra, digamos, uno dice terrenales, pero también tenemos una ciudadanía celestial. Y Pedro también habla de eso. Dice que también tenemos una naturaleza divina. Allí en el capítulo 1 también nos habla de una naturaleza divina. Entonces, asimismo nosotros tenemos que empezar a ver qué clase de naturaleza es y cómo va a ser nuestro andar como cristianos, aunque estamos en tierra extraña, pero nuestras costumbres o nuestra ciudadanía, que es la del cielo, tiene que empezar a tomar fuerza en nuestras vidas, empezar a ganar terreno, como se dice, y a demostrar de que no somos de esta tierra, sino somos allá, del cielo. Entonces, así como el Señor Jesucristo vino a esta tierra, que era del cielo, y vino a esta tierra como un extranjero, también peregrino, y también pasó por esta tierra, pero volvió allí a su ciudadanía, o volvió allí a su reino, o volvió allí a donde pertenecía a su naturaleza. Asimismo también nosotros, el Señor vino a eso. Por eso él era que decía aquí que transformará el cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, de este cuerpo de humillación, lo transformará conforme al cuerpo de la gloria suya. Entonces allí es donde vamos a ser transformados. Quiero ir a otro versículo que está allí en Primera de Corintios, capítulo 15. Mira lo que nos dice Corintios 15. Libro también escrito por el apóstol Pablo, 52, mire lo que nos dice, versículo 51 en adelante dice aquí: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Usa otra vez esta palabra, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida de la muerte en victoria. Entonces aquí nos muestra la palabra del apóstol Pablo también, que nos dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, que así como de pronto tal vez en el momento en que Adán y Eva pecan, ese cuerpo glorioso que tenían ellos, dice allí en la palabra que cuando ellos tomaron del árbol y comieron, dice que se vieron desnudos. O sea, esa gloria que los cubría, ese manto celestial que los cubría, porque eran hijos de Dios, se fue, simplemente se fue, se desdibujó y empezaron a verse como terrenales, como hombres comunes y corrientes. Ahí es donde empezamos a ver que se hicieron ciudadanos terrenales, siendo ciudadanos previamente celestiales, se convirtieron en ciudadanos terrenales, y ese vestigio, esa gloria que tenían, se fue, se desdibujó simplemente por el pecado. Pero ahora el Señor nos da la oportunidad y nos da esa seguridad a través de su muerte, de su resurrección, de que podemos volver allí al estado donde estuvo una vez Adán y Eva, volver allí a ese estado nuevamente. Y a eso fue que vino el Señor Jesucristo, a transformar, como dice acá, nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, un cuerpo como el que tenía Adán y Eva. Pero gracias al pecado, ahora somos pecadores, somos hombres terrenales y somos hombres que no tenemos derechos, digamos, en esta tierra, unos derechos como serían tener los derechos celestiales. Ahora estamos cohibidos debido
a ese pecado que mora en nosotros. Quiero ir allí a Primera de Tesalonicenses, donde nos habla también de lo que va a suceder con nosotros cuando venga el Señor, pero cuando venga el Señor en los cielos a esperar a llevar a su iglesia. Entonces dice aquí, desde el versículo 13, 4:13, Primera Tesalonicenses 4:13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, dice acá, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, otra esperanza que de aquí en Tesalonicenses el apóstol Pablo sigue hablando de esta revelación, sigue hablando de este misterio que era la iglesia, y ahora un misterio que el Señor también le revela para que él lo escriba, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice todas estas cosas que van a suceder con los hijos, con los ciudadanos del cielo, con los que van a ser llevados un día allí entre las nubes. El Señor Jesucristo va a venir y va a esperar a su iglesia, va a esperar a sus hijos, va a esperar a esos ciudadanos a recoger a su ciudad, que aunque estamos aquí en la tierra, aunque somos ciudadanos terrenales, aunque somos ciudadanos que vivimos en esta tierra, que tenemos costumbres, que vivimos y nos alimentamos de esta tierra, somos terrenales, pero asimismo también, debido a Cristo y gracias a todas sus virtudes y todo lo que hizo en la cruz del Calvario, hoy podemos tener una nueva ciudadanía, hoy podemos nacer y nacimos, así como el Señor le dijo a Nicodemo allí en el capítulo 3 de Juan, que era necesario nacer de nuevo, porque si nacemos de nuevo, nacemos teniendo una nueva ciudadanía, y esa es la celestial, una ciudadanía espiritual. Y por eso es que hoy podemos, gracias, darle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que sigue haciendo en nosotros. Aquí en 1 Corintios 13:12, el apóstol Pablo lo aclara muy bien. 1 Corintios 13:12, miremos lo que nos dice. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, aquí cuando dice que vemos por espejo, es porque nosotros ahorita, gracias a ser terrenales, gracias a que nuestro cuerpo es pecador, vemos a través de nuestro cuerpo carnal, vemos por espejo, o sea, nos vemos reflejados unos con los otros. Una mujer y un hombre, pues prácticamente son iguales en su físico, en su manera de comportarse, en su inteligencia, en todo lo que hace. Somos diferentes gracias a que ella tiene un sexo femenino y nosotros uno masculino. Esa es la diferencia, o eso es lo que nos hace diferentes, pero en sí, como humanos, somos iguales. Nos alimentamos, tenemos que hacer muchas actividades y cosas aquí en la tierra porque somos seres humanos. Así como los animales se diferencian de nosotros, pero también se alimentan de esta tierra y hacen muchas cosas que tienen que suplirse de esta tierra, así nosotros también. Entonces, vemos como por espejo, o sea, nos vemos unos a otros como si nos viéramos en un espejo. Pero dice cara a cara: ahora conozco en parte, pero entonces seré conocido como fui conocido. Pero hay algo interno en nosotros que nosotros no podemos ver de la otra persona, no podemos saber sus pensamientos, no podemos ver su corazón, para qué lado se inclina, sus sentimientos, sus emociones, no podemos ver nada de eso, pero el Señor sí lo puede ver. Pero dice que un día cuando estemos allí, delante de su presencia, cuando seamos transformados, cuando seamos ya seres espirituales totalmente, vamos a ver realmente cómo fuimos conocidos, vamos a ser transparentes y sinceros allí en esta ciudadanía donde vamos a vivir y vamos a morar todos como ciudadanos del cielo. Entonces, miremos bien todo lo que nos está diciendo aquí el apóstol
Pablo, dice que seremos y conoceremos como fuimos conocidos. Y el Señor es el único que puede conocernos realmente que hay dentro de nosotros y cómo nos vemos unos a otros, pero por espejo. Pero el Señor sí nos ve transparentemente y qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos y qué es lo que vivimos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él a los apóstoles o a aquellos fariseos y todas esas personas que se reunían, Él dice ahí en la palabra que Él sabía qué era lo que cavilaban en sus corazones, qué eran sus pensamientos, qué era lo que prácticamente habían ellos que lo acusaban y que con sus pensamientos nomás Él ya sabía qué le iban a preguntar o qué iban a decir o de qué manera lo criticaban y hablaban y murmuraban de Él. Entonces, así también vamos a conocer un día nosotros, vamos a conocer unos con los otros. Entonces, qué bonito es ver cómo la palabra nos habla de todo lo que vamos a hacer cuando estemos allí y que seamos ciudadanos del cielo. Quiero ir allí a Hebreos 12, 23, es lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 23 dice así. Bueno, voy a leerlo desde el 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces acá le estaba hablando a los hebreos y le estaba diciendo que pusieran su mirada o sus ojos en Jesús, que ellos también hacían parte de ese reino prometido y que Él los iba a llevar prácticamente a su gloria, y esa gloria que era de Él y que iba a ser partícipes de esa gloria y de ese cielo, esa parte espiritual, una Jerusalén espiritual, porque ellos conocían la Jerusalén terrenal, pero no conocían la Jerusalén celestial, que es la que va a venir y, como dice en Apocalipsis, va a descender del cielo, un apocalipsis, un cielo, una ciudad celestial que es Jerusalén. Entonces dice que se habían acercado a esa Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, aquellos que verdaderamente creyeron, aquellos que verdaderamente pusieron su mirada en Jesús y que hoy en día tienen una nueva ciudadanía, y esa es la que tenemos nosotros y la puede tener usted. No sé, usted que me esté mirando, que esté viendo este video y dice, bueno, yo cómo puedo hacer parte de este reino, parte de esta ciudad celestial que está en el cielo, o a la cual vamos a ir todos nosotros los que estemos en ese momento en que el Señor venga a recoger su iglesia, venga a recoger su ciudadanía que está en esta tierra, pero que pertenecemos al cielo, que tenemos toda la documentación y la identidad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la identidad? Pues simplemente tener ese sello del Espíritu Santo en nosotros. Dice allí en Efesios 1:13, dice que a todos los que creyeron, ¿cierto? A los que creen en su nombre, a los que prácticamente hemos creído en el Evangelio, a ellos nos dio un sello. Todos nosotros, los que creímos, nos dio un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace partícipes de este cielo. Entonces, ahora, no sé si se está viendo este video, está escuchándolo. Entonces yo quiero a usted invitarle, si usted quiere ser un ciudadano del cielo, si usted quiere ser partícipe de esta ciudad celestial que nos nombra aquí en Hebreos 12, entonces simplemente es usted también venir a Cristo, venir a quien puede restaurar nuestras vidas, a quien puede transformarlas como veíamos aquí en la palabra. Ese es el único que puede darnos esa nueva ciudadanía y darnos esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, y llenarnos de su presencia, de su amor y de su gracia. Aquí como último versículo va a ir allí Apocalipsis 1:10. Vimos lo que dice allí Juan, cuando vio la revelación, o el Señor le reveló a una visión de lo que fue el Hijo del Hombre. Y dice aquí Juan, en Apocalipsis 1:10, dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que les llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí empieza a describir todo cómo fue, para no leerlo todo, cómo fue que él vio la visión del Hijo del Hombre, cómo fue que él vio cómo era su vestimenta, cómo eran sus ojos, cómo eran sus pies, cómo era todo lo que veía allí y que tenía un cinto de oro, porque ya era el reino o estaba vestido de la gloria suya. Entonces aquí es donde vemos que él les manda un mensaje a todas estas 7 iglesias a través de Juan, y también las hace partícipes del cielo y les envía un mensaje que también ellas pueden estar allí participando de su gloria si simplemente hacían todo este mensaje que les envía a cada una de las iglesias. A cada una le señalaba una cosa en las cuales estaba mal. La única que fue prácticamente que no le vio, que no la acusó de nada, fue la iglesia a la iglesia de Filadelfia. Entonces allí es donde vemos que es la iglesia que decía que aunque tenía muy poca fuerza, dice que ha guardado su fe, ha guardado su palabra y ha guardado todas las cosas y está en la espera de que venga a recogerla. Entonces aquí es donde vemos cómo el Señor se dirige a las 7 iglesias y envía un mensaje a través de Juan, porque en determinado momento Él vendrá a recoger esta iglesia, y esta iglesia que se parecerá a la de la Filadelfia. Dice acá, yo conozco tus obras, en el 3.8, yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, aunque tienes muy poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Y aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, aquí empieza a nombrar las características que le envía, o esta carta que fue enviada a la iglesia de Filadelfia, y cómo el ángel dice que es un mensaje al ángel de la iglesia o aquel líder que estaría en esta iglesia. Dice que, y él se nombra a sí mismo, que esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces vemos cómo era privilegiada esta iglesia de Filadelfia debido a que había sido fiel con Dios y que estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que tenía ya asegurada una ciudadanía en el cielo, y que el Señor prácticamente no lo acusó de nada, sino que estaba viviendo de acuerdo a sus preceptos y a sus parámetros. Y esta es la iglesia a la cual el Señor va a venir a recoger, una iglesia, como dice su palabra, santa, sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia que el Señor quiere, que esté santificada, que esté ataviada para su marido cuando Él venga. Entonces la invitación es para que usted haga partícipe de esta iglesia, la cual el Señor va a venir a recoger un día. Y así como decía el apóstol Pablo, nos transforme nuestro cuerpo para que seamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nosotros y llevarnos allí para que seamos ciudadanos del cielo. Entonces yo le invito a usted que sea un ciudadano del cielo, yo le invito a usted que haga parte de este reino, que quiera venir a Él, simplemente pues arrepintiéndose de su pecado, reconociendo que es pecador, reconociendo que nunca ha venido a Él, que nunca quiso. De pronto alguna vez le ha llegado el mensaje de salvación, alguna persona ha venido a usted y le ha explicado qué es verdaderamente creer en el Señor Jesucristo, qué es tener ese privilegio de ser un ciudadano o una persona del cielo, y cómo usted puede llegar a ser parte de este reino, de este cielo, simplemente arrepintiéndose de sus pecados y diciéndole al Señor que lo perdone o la perdone. No sé quién está allí escuchando este mensaje, pero yo le invito a que haga simplemente una oración con sus palabras, ahí cerrando sus ojos y orando o hablando con el Señor qué es lo que quiere para su vida y qué quiere hacer de ahora en adelante con su vida. Entonces la palabra ya le llegó a usted, el mensaje ya le llegó a usted, de usted depende la decisión que tome el día de hoy. Entonces simplemente yo quiero
guiarlo en una oración y decirle que el Señor sea el que lo convenza a través de su Santo Espíritu de pecado, de justicia y juicio. Entonces simplemente diga esta oración con su corazón y con sus propias palabras. Entonces, amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Y hoy a través de esta palabra has hablado a mi vida. Yo quiero ser un ciudadano del cielo. Por eso es que me arrepiento y quiero que perdones cada uno de mis pecados y que los pongas allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por pagar el precio. Gracias por dar tu vida por mí. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted dijo una oración parecida, arrepintiéndose de su pecado, creyendo en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó para pagar el precio por nuestro pecado, si usted cree esto, dice en la palabra con toda autoridad que usted es salvo, que usted hace parte hoy del reino de Dios y que esa obra que el Señor inicia hoy en usted la irá perfeccionando de día a día y empezará a mostrarle espiritualmente cómo está este mundo, qué debemos hacer y para dónde vamos, de dónde venimos, y que esta palabra es el único libro revelado a nosotros los hombres para que por medio de él nos enteremos de lo que está sucediendo en el mundo y que realmente el fin se acerca. Simplemente usted empieza a estudiarla, a leerla, a practicarla y va a ver la bendición que es tener al Señor Jesucristo en su vida y al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, enseñándonos todas las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ya para terminar voy a orar. Gracias, Señor, te doy por este mensaje, gracias te doy por la oportunidad que me diste nuevamente, Señor, de llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para aquellas personas que aún tal vez no te conocen o que ya te conocen y están apartados de ti, Señor. Te oro por cada uno de ellos. No sé qué circunstancias están viviendo en este momento, pero te pido a ti, que eres el soberano, el Dios de toda la tierra, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, y que puedes hacer y obrar en cada uno de nosotros como tú quieras, que obres en cada una de las personas que hoy quieren y se han acercado a ti. Y esa obra que iniciaste en cada uno de ellos, Señor, que tú la perfecciones como dices en tu palabra, Señor. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo, lo que harás, Señor, y que a pesar de las circunstancias de que estamos viviendo en estos momentos, de rumores, de guerras y de tantas cosas que están sucediendo en esta tierra, sabemos y confiamos de que tú antes vas a venir a recoger a tu iglesia, a tus ciudadanos, aquellos que realmente quisieron creer y quisieron poner los ojos en tu amado Señor Jesucristo. A ti te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.